Hola Pili, buen día. Hola, ¿cómo estás, Lucy? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué chévere. Muchas gracias por aceptar la invitación y para empezar quería ver si nos ayudas presentándote para las personas que siguen Aventura Consciente, conozcan de Casa Azul. Bueno, Lucy, yo soy Pilar Londoño, soy mamá de un adolescente que ya está a punto de cumplir 18 años y fue diagnosticado con autismo cuando tenía 2 años. Soy ingeniera industrial de profesión, pero a raíz del diagnóstico de autismo de mi hijo me empecé a interesar de manera como muy personal en el tema de la neurodiversidad. Tomé inicialmente un curso para padres de una metodología que se llama RDI, que seguramente hablaremos de ella hoy porque tú también estás haciendo la formación. Y desde que empecé en este camino de RDI, descubrí que el rol que los padres jugamos en la vida de los niños neurodiversos es clave. Realmente me conecté mucho con esta información y tomé la decisión de certificarme como consultora, de hacer una maestría en educación emocional y arrancar un proyecto que se llama Casa Azul, que tiene la finalidad de acompañar a familias de niños y jóvenes neurodiversos en este camino de la crianza neurodiversa, desde la perspectiva de dar unas herramientas específicas para fomentar habilidades comunicativas, sociales y emocionales en la vida diaria, aprendizajes muy desde lo cotidiano. Entonces, Casa Azul es una iniciativa que lleva 4 años, yo llevo aproximadamente 12 años trabajando con familias, pero de una manera pues que no era como tan pública en redes sociales, y ahora me dedico a hacer consultoría, a formar padres, hago algunas formaciones a profesionales también y a divulgar y a traducir el autismo como un lenguaje más cotidiano y a ayudar a las familias a entender como las enormes posibilidades que tienen con sus hijos en casa. Muchas gracias Pili. Y personalmente, bueno, yo soy Lucy Vitimilla, yo soy mamá de un peque que está igual dentro del espectro del autismo y le soy súper sincera, cuando yo recibí el diagnóstico no tenía idea de autismo, o sea, es como, pues un shock terrible. Y gracias a las redes sociales empecé a investigar muchísimo, a seguir cuentas y encontré Casa Azul. Y Casa Azul cambió muchísimo mi vida y todo el miedo que yo tenía del diagnóstico, de qué hacer, de lo inesperado, porque yo tenía muchísimo, y Casa Azul me ayudó a aterrizar en el aquí y ahora y estoy súper agradecida con eso. Les recomiendo siempre profesionales actualizados, profesionales respetuosos, amorosos, que eso nos va a ayudar. Y eso ha sido una de las motivaciones también. Yo he sido maestra, pero de ahí empecé a estudiar RDI y también como que mi profesión ha tomado algún giro, pero y uno de los temas que veo que tenemos bastante cotidianidad y como bastante en común es la rigidez, Pili. Quería ver si podíamos hablar el día de hoy sobre la rigidez en el cerebro de los pequeños autistas. Sí, Lucy, yo pienso que la rigidez es uno de los aspectos que más define la forma de estar en el mundo de un niño, particularmente con autismo, hablemos que es donde vemos casos de rigidez un poco más extremo. Y eh, aunque la vemos en muchas situaciones de la vida diaria, cada niño la va a manifestar, digamos, a su propia manera. Pero si tenemos un diagnóstico de autismo, seguramente estamos enfrentados a la rigidez desde el punto de vista de dificultad en hacer transiciones, de rituales de juego que son muy estáticos, de dificultad para aceptar cambios inesperados en la rutina, niños que tienen intereses súper restringidos en su juego y no permiten que tú les propongas nada nuevo, hasta una rigidez, digamos, mucho más extrema de estos niños que tienen incluso dificultades para interactuar con personas nuevas, que les da mucha dificultad salir de casa. Esto lo vemos en un espectro muy amplio y yo creo que una de las cosas que es muy malentendida de la rigidez es que a veces pensamos que la rigidez hay que eliminarla en la vida del niño, siendo nosotros un poco más rígidos que ellos, tratando de convencerlos de que se tranquilicen, de que prueben cosas nuevas, de que no es necesario seguir con estos rituales, y resulta que un adulto rígido con un niño rígido siempre lo que generan es una explosión y mucha más rigidez de parte del niño. Entonces,
creo que podemos abordar este tema desde dos perspectivas. La primera es entender el impacto que tiene la rigidez en otras habilidades que son bien importantes en el acompañamiento en autismo, y lo segundo es todos estos mitos que hay alrededor de la rigidez y cómo creemos que hay que trabajar la rigidez, pero muchas veces lo que hacemos es fomentarla más. Exacto. Yo pensaría que lo podemos enfocar desde ahí, si te parece, pues. Sí, me encanta, porque hay algo que tú acabaste de decir que nos ayuda muchísimo a todas las familias. A veces pensamos que la rigidez únicamente es transición. Entonces tú dices, no, mi peque no tiene problema en transición, entonces no es rígido. Pero sí puede ser rígido al momento de interactuar con otros pares. O sea, la rigidez es amplia y se ven diferentes aspectos. Entonces sí, me encanta lo que tú propones, Pili, porque pasa mucho que a veces confundimos y los adultos somos más rígidos que los niños. Sí, y aquí el tema es, esto es una cosa que yo he encontrado a lo largo de mi práctica y que podemos empezar por ahí. Algunos niños no son rígidos ante las transiciones porque no las están notando muy bien. Esa puede ser una razón, y esto es algo muy importante entender, y me voy a Claro. detener un momentico a explicar esto. Una de las características del autismo es que los niños se conectan de manera intermitente con su entorno. Los que somos papás sabemos que el niño a veces está desenganchado. Uh-huh. ¿Desenganchado qué significa? Está en sus propios pensamientos, haciendo de pronto una ecolalia, muy concentrado mirando algún objeto, o haciendo alguna estereotipia, o teniendo algún tipo de ritual de juego estático. Son esos momentos donde nosotros les hablamos a los niños y los niños no parecen estar ahí. Exacto. Ese tema de desengancharme de lo que pasa en mi entorno es algo natural en autismo. En la medida en que los niños se van haciendo progresos en esta parte que llamamos pensamiento dinámico, esta tendencia a estar desenganchados y el interés por estar más enganchados va aumentando. Pero esto es algo natural. Entonces, con muchos niños, ¿qué pasa? Sus periodos de desenganche son periodos como bastante amplios, entonces en el momento de hacer la transición no se dan cuenta, porque ellos están en su cabecita y en su mundo. Entonces mamá y papá más o menos los llevan y los traen de un lugar a otro, y el niño parece estar tranquilo. Yo creo que es muy importante entender la diferencia entre está tranquilo Y parecer. o está notando o no está notando lo que está pasando. No es que esté Claro. tranquilo, sino que no se está dando cuenta. Y puede ser, Pili, esto que es lo que pasa con los infantes, con un bebé que es autista, pero como tú le estás llevando a las transiciones y todo, no ves esta, esta rigidez y me ves ya en al Porque el primer niño ya, año, primer. sí, los que, sobre todo los que están más pequeñitos, que no Uh-huh. tienen lenguaje y que por su edad los niños focalizan su atención en las cosas que les llaman la atención. Ellos no están pendientes de todo. Claro. Lo que es muy importante entender es qué tanto está mi niño notando, porque hay niños además dentro del espectro que tienen algo que desde el punto de vista sensorial se conoce como pobre registro sensorial. Ellos no registran muy bien lo que está pasando en su entorno. Entonces, esta fue una de las cosas, yo lo hablo porque yo lo viví con Martín. Martín parecía un niño tranquilo, pero realmente lo que le estaba pasando es que no estaba notando mucho de lo que estaba pasando afuera. Claro. Entonces, después viene una etapa donde ya el niño empieza a conectarse más con el entorno y decimos que tiene un problema de comportamiento, porque se empieza a resistir a todo, empiezan las pataletas, los berrinches, y yo siempre digo que ese es el mal comportamiento muchas veces en autismo es muy buena noticia. ¿Por qué? Porque nos muestra que el niño está haciendo lo que se supone que tiene que hacer un niño de 2 años, de 3 años, de 4 años, que es oponerse, no querer colaborar, querer las cosas como él las quiere. Y Decir no cuando mamá dice que es hora de ir. exactamente, la etapa del no, esta etapa de los Uh-huh. terribles dos. Entonces, es muy importante que estemos atentos a lo que realmente está pasando en la mente de nuestro hijo. Esto no se trata simplemente de si está tranquilo aquí no está pasando nada, sino puede estar desenganchado. Esa es una de las variantes importantes de la rigidez. Hay otra que es menos conocida y que también es muy interesante, y es este niño que no parece ser rígido con sus transiciones ni con sus rutinas y que parece estar muy interesado en jugar con otras personas, pero que necesita siempre mandar en el juego. Entonces decimos, es que él es muy líder. No. La necesidad de control en el juego lo que nos está mostrando es que al niño solamente le funciona su propia manera de jugar. Si se juega con sus reglas,
con su personaje favorito, de la forma que él quiere, porque lo que nos muestra esa conducta es que al niño le cuesta ser flexible y aceptar Los la propuesta cambios. del otro, no sabe el otro con qué va a salir. Ujú, El ujú. juego es una de las cosas, la rigidez afecta muchísimo o impacta muchísimo las destrezas sociales y comunicativas y ya vamos a ver por qué. Ujú. En el juego, una de las cosas que pasa y que es muy interesante es que el juego es un proceso que se va construyendo sobre la marcha y que tiene todo de creativo y muy poco de rígido. Tú ves a dos niños jugando y no hay un plan específico, no hay un niño mandando a otro. Esto es un asunto de sincronía, de cómo ellos se van poniendo de acuerdo sobre la marcha, se miran, notan la reacción del otro. Inclusive no hay necesidad ni siquiera de tener lenguaje verbal. Ujú. Los bebecitos con sus caras, con sus movimientos, se van haciendo, poniendo de acuerdo. La manera en que los niños con autismo juegan usualmente es una manera muy rígida, que tiene Rígido. que ver con la necesidad de ellos mandan. Entonces confundimos esto con liderazgo y no nos damos cuenta que lo que hay debajo es faltan habilidades de pensamiento dinámico para yo sentirme cómodo ante la propuesta del otro, para yo sentirme a gusto con el hecho de que el juego puede ir cambiando de reglas o de dirección, no pasa nada. Porque lo que quiere una persona rígida es que las cosas ocurran como él las tiene escritas en su cabeza. Entonces, si Claro. yo controlo las reglas del juego y si yo digo a qué jugamos y si yo mando al otro, puedo estar tranquilo. Exacto, y eso vemos mucho en los niños, vemos bastantísimo en los niños que, por ejemplo, yo veía con buses, en ejemplo, mi peque jugaba con sus buses y su hermana solo puso la mano en el bus y él ya no, no era lo que él tenía planeado, entonces sí no es que era líder, es que él no quería que su hermana intervenga en su juego de la Exacto. manera ¿Y que él cuál es el quería. asunto con todo esto? Que es que esta socialización de los pares, este juego que vemos que entre los niños que es un juego flexible, creativo, colaborativo, es lo que más adelante se convierte en las habilidades sociales que los adultos utilizamos en nuestra vida adulta. Y que nos Nosotros, ¿qué toca, necesitamos como adultos? Pues en un equipo de trabajo, ponernos de acuerdo con nuestros compañeros, distribuir los roles, entender que el trabajo en equipo no se trata de yo hago todo y lo hago perfecto o las cosas siempre se hacen a mi manera, sino yo reconozco que dentro del equipo hay personas que pueden hacer cosas mejor que yo, soy capaz de ceder, soy capaz de escuchar las ideas de otros, soy capaz de aportar desde mi visión. Ayer tuve una anécdota muy interesante, de hecho la mamá con la que tuve esta sesión está aquí conectada, de una chiquita con la que yo trabajo muy pila, ya vive en Londres, y ella le confesó a su mamá, ella es una niña dentro del espectro, que a ella no le gustaba hacer trabajo en grupo con sus compañeros, porque siempre que los ponen a trabajar en grupo, ella quiere trabajar sola. Y es una niña chiquita, pero súper consciente de sí misma, y le digo, es que cuando me ponen a trabajar en grupo, yo tengo miedo que mis ideas no le gusten a mis amigos. Ella fue capaz de ponerlo en palabras, pero esto es es, mucho la sensación de los niños. Es como, yo necesito tener el control, yo tengo miedo que lo mío no guste, que a mí no me guste lo del otro. Y es ahí donde ese pensamiento dinámico implica pararnos en un terreno de incertidumbre, claro, donde y yo no también sé qué va a pasar. ujú, Uh-huh. y puede intervenir también aquí lo que toca compartir nuestras ideas, Sí, compartir el juguete, o sea, pues como que es difícil para un niño autista saber que va a compartir y después puede regresar el juguete a ser de él, o sea, solo es compartir, a veces, muchas veces piensan que tomó mi juguete y cuándo me lo va a devolver, pues es muy importante utilizar todo lo que es timers y tu turno, mi turno, para ayudar un poco, ¿verdad? sí, porque además otra de las características de ese juego de los niños con autismo es que los niños con autismo tienden a tener un mayor interés en los objetos que en las Objetos. personas, Ujú. porque los objetos son predecibles, el objeto No no me pasa cambia. por ninguna sorpresa, el objeto yo lo controlo, entonces mucho del juego, sobre todo en esas primeras etapas de juego del niño con autismo, no logramos ver esto que llamamos la atención conjunta Claro. o la referenciación social, que es esta capacidad que tiene el niño de mirar a mamá y mirar las fichas que tiene acá y compartir la emoción cuando logra algo o la frustración cuando no logra algo. Y hay este proceso que es como en triángulo de Ujú. observar el objeto y la persona. El niño con autismo tiende a tener este interés muy, muy dirigido hacia el objeto.
Y esto lo vemos desde que los niños son pequeños. Por eso normalmente desarrollan una fascinación por ciertos objetos. Tú hablabas de que para Julián eran los buses. Y vemos todo tipo de versiones de niños interesados en los dinosaurios, o en los carritos, o bueno, en cualquiera que sea, digamos, eso que les produce como esa sensación de control y de tranquilidad. Claro, y que va a ser estático, no va a cambiar, él tiene control y no va a ser dinámico en ninguna manera. Entonces, también podemos ver, Pili, rigidez, el momento, ya dijimos transiciones, y muchas veces eso les cuesta a los niños, no a todos, pero he conversado con algunas familias que decían que el momento de ir a la clase de gimnasia, que sabe que es necesario y tiene que, pero le cuesta millón ir a una clase de gimnasia. Eso puede también ser parte de rigidez. Claro, claro. Una de las características que yo he notado es que esta rigidez también está muy asociada como a la velocidad de procesamiento del niño. Hay algunos niños que tienen un procesamiento de información más lento. Y esto implica que pedirles que hagan cambios rápidos es exigir algo que su cerebro no está en capacidad de hacer. Entonces, cuando tú estás, y así pueden ser cambios buenos, ojo, puede que lo que yo le estoy proponiendo que haga sea divertido. No necesariamente no hace la transición porque no le gusta. Cualquier niño, si lo están mandando a hacer algo que no le gusta, pues se va a resistir. Eso no tiene nada que ver con rigideces. No me provoca y punto. Pero aquí el asunto es, la velocidad de procesamiento influye mucho en mi capacidad de soltar esto que estoy haciendo y darle un cierre y poder mentalmente ir a la siguiente actividad. Entonces, parte del error que cometemos es que tratamos de que estas transiciones sean rápidas y que el niño no las note, entonces las hacemos muy bajo presión. Y eso normalmente empeora la situación. Una de las cosas que a mí me ayudó, porque las transiciones son algo con lo que Martín tuvo dificultad. Los cambios en la rutina no, por una razón sencilla y es, yo soy divorciada, pero estuve casada casi 13 años con el papá de Martín, que es la persona más dinámica, improvisada, cero planeadora de la vida. Entonces, yo me di cuenta que yo era una persona muy rígida cuando estaba casada con él, yo no sabía mi nivel de rigidez tan elevado, y nuestra dinámica de vida, a pesar de que yo trataba de mantener algo de estructura, desde que Martín fue muy pequeño había constantemente cambios que yo trataba de comunicarle de la mejor manera, pero él creció en un ambiente donde esto no era una familia que tuviera mucha estructura. Entonces, esa exposición a cambios permanentes de alguna manera lo ayudó a aprender a navegar mejor con eso. Pero las transiciones, que dejara de hacer una cosa para pasar a otra, le costaba. Entonces, una de las cosas que yo entendí es que él necesitaba un tiempo como para procesar la transición con calma, y yo no podía exigirle transiciones rápidas. Si yo quería que él hiciera la transición, tenía que empezar a avisarle con cierta anticipación, un poco lo que pasa en fútbol, que a ti te dan la tarjeta amarilla antes de darte la roja. Esto no era pues una consecuencia negativa, sino una transición, pero era como empezar con ese preaviso. 2 o 3 preavisos. Yo fui cuidadosa con los timers porque no quise que él se volviera dependiente de timers para todo. Los timers visuales a mí me gustan en cierto tipo de actividades, pero siento que hay que usarlos con cuidado porque se pueden volver un mecanismo que genera mayor rigidez en el niño, y es que todo tiene que ser cronometrado. Yo me empecé a dar cuenta porque cuando yo empecé a hablar de tiempos a Martín, él se volvió súper rígido con el tema de son 5 minutos, tú me dijiste que eran 5, y pues a veces yo no podía cumplir con los 5 exactos, sino que eran un poquito más. Entonces me acuerdo que alguna vez inclusive me dijo, bueno, eso de un momentico es cuánto tiempo, porque todo el tiempo me estás diciendo que un momentico son 3 minutos, son 5, son 10, dime cuánto es. Claro. Claro, eso le producía... Creo un poco de ansiedad también. Yo veo que eso pasa. Un vecino de aquí, que el peque tiene autismo, si el bus no está a las 7 en punto, él está preocupado, es 7:01 y dice, ya, ¿por qué no viene? Dámale, pero estamos tarde, y es 7:02, pero, o sea, sí, es un arma de doble filo. Exactamente. Yo lo que creo es que es mantener, la propuesta que yo les hago a las familias es tratar de mantener una estructura que sea flexible. Es decir, no estamos funcionando bajo hora militar y cronometrada, pero tampoco estamos funcionando dentro Un de un caos. ambiente totalmente caótico.
Ujú. Flexibilidad y caos son dos cosas distintas. El caos genera más rigidez. Eso aprendí con Casa Azul. Sí, el caos genera mucha más rigidez. ¿De qué se trata este tema? Si lo vamos a tratar, digamos, de resumir de una manera como muy lógica en algo que podamos aplicar en la vida diaria, y es la rigidez es dificultad para aceptar incertidumbre y cambio, en mayor o menor medida, Ujú. y en unas áreas más que en otras. Si mi hijo tiene dificultades para aceptar la incertidumbre y el cambio, yo necesito empezar a introducirlo en dosis pequeñas. Y el caos no son dosis pequeñas de cambio, son dosis Claro. masivas de cambio, donde no hay predictibilidad y donde todos los seres humanos en espacios caóticos por un asunto cerebral nos ponemos en modo reactivo, porque nos sentimos No amenazados, estamos a salvo. no estamos a salvo, exacto. Entonces, la clave está en cómo yo empiezo a introducir dentro de una estructura predecible en las cosas donde yo veo que es posible. Y para eso necesito, ahora sí a la pregunta, ¿cómo se construye el pensamiento dinámico? Ojalá yo tuviera una receta estándar y universal que les pudiera dar a todos ustedes, o sea, sería la mujer más feliz del mundo, de poderles decir, para todos los niños con autismo, esta es la receta, estos son los 3 pasos. Pero esto se tiene que ver de manera muy individual y es parte de lo que yo hago en mi trabajo individual con las familias. Claro. Básicamente, ¿qué miramos? ¿De qué forma, en qué áreas o aspectos de la vida del niño y en qué cantidad introducimos pequeños cambios o incertidumbre y acompañamos la sensación de malestar que le produce al niño el hecho de que las cosas no están saliendo como él las tenía en su cabeza? Pero él A su necesita manera. empezar a experimentar esto en pequeñas dosis. Claro. Claro que sí. Y eso es tan importante, ¿no? Porque habría una receta mágica, sería espectacular. Pero como tú dices, es tan individual. Cada niño es diferente. Cada dinámica familiar es diferente. Pero sí se puede llegar a tener esta inteligencia dinámica. Yo pienso que todos los seres humanos la utilizamos a diario. Exacto, la utilizamos a diario y para nosotras las personas que somos neurotípicas, que no tenemos, digamos, eh, no vivimos bajo el espectro del autismo, lo dinámico es algo tan natural, es algo que forma tan parte de nuestra forma de estar en el mundo que ni siquiera lo No reconocemos, nos damos porque no cuenta. nos implica ningún tipo de esfuerzo. Yo lo que creo que es muy clave y es, tú que estás haciendo esa formación en RDI, yo llevo un tiempo certificada, las personas que estamos en este camino de RDI, somos conscientes de que el pensamiento dinámico no es algo opcional en la vida de las personas si estamos apostándole a autonomía y calidad de vida. Y cómo se construye en cada niño y en cada familia, porque tenemos que empezar a pensar pienso que en autismo pensamos mucho en el niño, pero no es el niño, somos un sistema familiar. Porque también Absolutamente. tenemos un par de adultos acá, en algunas familias hay 2 personas, en otras familias hay una sola, en unas familias es papá y mamá, en otras familias será mamá y una abuelita que ayuda a un cuidador principal. Cada sistema es muy único. Y una de las cosas que yo he encontrado en mi trabajo con familias, Lucy, que es muy interesante, es, estamos muy pendientes de cómo trabajar este pensamiento dinámico en el niño, pero no nos estamos dando cuenta qué tipo de adultos tenemos alrededor. Yo, con RDI, me di cuenta que yo era una persona rígida. Yo siempre digo que yo soy una inflexible en recuperación, así como los alcohólicos anónimos. Mi tendencia es la rigidez. Claro. O sea, en situaciones donde yo estoy disregulada, donde estoy incómoda, donde estoy angustiada, donde tengo miedo, mi piloto automático es que hay que controlar aquí. Entonces, ¿qué necesito hacer yo para tener todo bajo control? Y empiezo a reforzar conversaciones en mi cabeza, a intentar manipular una situación que no tiene nada que ver conmigo, sobre la que no tengo ningún control. ¿Y por qué me estoy yendo a mí? Porque ¿cómo va a poder un adulto rígido cultivar la flexibilidad de pensamiento en un niño que también es rígido? Hay que hacer un Claro. trabajo personal y hay que tomar conciencia de qué estamos esperando nosotros, cómo vemos la rigidez, cuáles son las expectativas realistas que tenemos con nuestros hijos, cómo estamos viviendo estas rutinas en la vida diaria, porque a veces nosotros mostramos la rigidez haciéndole mucha presión a nuestro hijo de que los resultados tienen que ser perfectos. Yo era una mamá así.
Yo Claro me que sí. sentaba a jugar con Martín, en teoría, pero jugar era corregirlo, hacer mala cara porque me parecía que le había quedado chueco el dibujo, que no se estaba esforzando lo suficiente, que se había parado muy rápido, y había una energía todo el tiempo como de cuestionar desde mi perfeccionismo la manera en que él estaba haciendo las cosas, pues que él las sentía. Claro que Y sí, y todo eso es eso, tan importante. Lo que tú uh-huh, acabas de decir, Pili, es tan importante porque muchas veces recibimos un diagnóstico y queremos el profesional que trabaje con nuestro hijo, que le ayude a nuestro hijo. ¿Y a qué terapia le envío? ¿Quién me ayuda? Yo vivo en Estados Unidos, me acuerdo que el Developmental Pediatrician me dio una lista gigante de terapeutas de comportamiento y vaya ya. Entonces yo sentía que eso no era lo que le beneficiaba a mi hijo y ahí es otra historia. Pero yo pienso que todas las familias debemos ponernos muchísimo el sombrero, no de terapeutas, pero sí de informarnos y saber cómo nuestro comportamiento le puede perjudicar a nuestro peque, no le puede ayudar a seguir avanzando. Y yo también, al momento de estudiar RDI, me di cuenta que la más rígida en esta casa era yo. ¿sí? Y yo te digo, todos los papás, o sea, esto no es una tarea exclusiva de los padres de los niños dentro del espectro. O sea, Exacto. cualquier persona que esté educando a un niño, parte de lo que uno firma, Uh -huh. cuando decide tener un hijo, uno firma como un contrato con el universo, que implica, bueno, pues, si usted decidió ser papá o mamá, usted se va a tener que revisar. Usted va a Sí. tener que revisarse como ser humano, revisar qué tipo, digamos, de valores ¿Qué quiere infancia cultivar este tuvo, no? niño Uh y -huh. qué va a hacer cuando este niño no sea lo que usted espera. Porque es Exacto. que no es exclusivo el tema del diagnóstico, el hecho de entender que en la maternidad y en la paternidad uno se está desmontando de expectativas personales y está haciendo un trabajo que es muy de uno. Entonces yo sí creo firmemente, y desde el día uno que conocí el diagnóstico de Martín y supe de RDI, yo me puse la responsabilidad de que la mayoría del trabajo lo iba a hacer yo. Y asumí eso con las implicaciones que tiene, porque no es fácil. Claro que sería más fácil llevar al niño a un lugar y que otra persona se encargara. Si eso fuera efectivo y si eso funcionara, yo lo hubiera hecho. Claro que sí. Pero el ponernos la camiseta de entender que nosotros somos las personas que mejor conocemos a nuestro hijo. Yo siempre hablo en Casa Azul de que nosotros somos los expertos en nuestro hijo. Me encanta eso. Tiene que Que ser nosotros patentado. además, sí, y que nosotros además somos las personas que más influencia tenemos sobre ellos. Claro que Que sí. tomamos las decisiones, por lo menos mientras están chiquitos y adolescentes, sobre qué terapias sí, qué terapias no, qué tipo de tratamientos, qué tipo de oportunidades tienen, qué tipo de clases, qué tipo de escolaridad van a tener. Entonces, todas esas decisiones recaen sobre nosotros. Uh -huh. Así creamos que las está tomando el neurólogo o las está tomando el especialista en autismo. Finalmente la decisión la tomamos nosotros. Claro que sí. Entonces, hay muchas cosas ahí. Yo digo que ir por la vida con un niño con autismo sin uno realmente conocer este tema a profundidad es como manejar un carro con los ojos vendados. Es una locura, o sea, yo todavía no entiendo cómo hay familias que salen de un consultorio de recibir un diagnóstico y creen que lo único que hay que hacer es terapia. Entonces, por eso hay tantas iniciativas, cada vez nos estamos juntando más profesionales, muchas de nosotros somos mamás porque hemos visto además la necesidad haciendo divulgación de información. Sí, Yo creo que es clave. y es clave esto de que yo digo, es tan importante como humanizar la palabra autismo, porque hay personas que prefieren decir que es cualquier otra cosa, pero no autismo. Y yo digo, el autismo no es fácil, ni tampoco se puede decir solo es autismo, porque no, tampoco, eso no estoy de acuerdo, pero no es el fin del mundo. Entonces a veces uno tiene que ver lo que tiene en su plato y decir, perfecto, este es lo que me tocó a mí, vamos a ponernos, a llenarnos de las herramientas necesarias para esta maternidad que es diferente, tiene otros retos, pero todas las maternidades, como tú dijiste, todos firmamos este contrato con el universo de que aquí llegó esta nueva vida y qué voy a hacer con esta nueva vida, ¿no? Que es un bebé, después tendrá, y todos los hijos cumplimos diferentes expectativas, que lamentablemente esto los padres tenemos esto de tener expectativas o sueños, quiero que mi hijo juegue fútbol, quiero que mi hija sea abogada, y total, la hija decidió ser ingeniera comercial y no quiso ser abogada, y se acabó la expectativa del papá. Sí, aquí hacen una pregunta, Lucy, es,
que si sí o no se necesitan terapias. Y lo que yo le puedo decir a la persona que está haciendo esta pregunta es, en autismo nunca hay una respuesta estándar. O sea, no te voy a decir un sí absoluto o un no absoluto a nada. Va a depender. Va a depender de, hablas de que tu hijo está con prediagnóstico y que aún no habla, tendríamos que mirar la edad, tendríamos que mirar sus habilidades comunicativas, cómo están, porque esto no se trata simplemente De de decir poner palabras. monoterapia para que aprenda a hablar, porque no habla. Ujú. Entonces, yo lo que siento es que eh, la educación de los padres nos permite tener una mirada más nítida, más respetuosa, más amorosa, más clara con respecto a lo que nuestro hijo necesita. Y esa búsqueda que los papás tenemos, que yo entiendo que viene desde un lugar genuino de quién me da la receta, quién me ayuda, quién me dice cómo resuelvo esto o cómo tratando de buscar las respuestas afuera, nos lleva muchas veces a desconectarnos de lo que nuestro hijo necesita, porque además lo que ese niño necesita va a cambiar a lo largo del tiempo. A lo mejor ese chiquito de 2 años hoy en día, que está en prediagnóstico, que no tiene lenguaje, está muy desorganizado sensorialmente y lo que necesitaría en este momento es que los papás se formen y entiendan un poquito sobre el proceso sensorial y lo ayuden con un poco de terapia sensorial y cuando él se sienta más regulado y más organizado, el lenguaje aparece espontáneamente. A lo mejor hay un asunto que no es diagnóstico de autismo, sino un trastorno específico del lenguaje y ahí sí la fonoaudióloga haría un buen papel. Entonces miren lo interesante porque es poder mirar a mi hijo de manera individual y para eso yo necesito no ser experta, yo siempre digo, no necesitamos grandes cantidades de información sobre autismo. Los papás no necesitamos ser expertos en autismo, sino en nuestro hijo. Y a veces son preguntas incluso más simples de lo que creemos las que nos ayudan a tocar las puertas correctas. Hay una pregunta que yo le hago a las familias en consultoría que yo creo que es una pregunta que les puede ayudar. Aquí les estoy dando un tip valioso y es, si ustedes tuvieran una varita mágica y pudieran hacer así, ¿cuáles serían esos 3 aspectos con los que ustedes ayudarían a su hijo? Porque es donde sienten que su hijo más batalla. Y a esa pregunta de la varita mágica les da pistas de qué tipo de profesionales tienen que consultar. Exacto. Si un papá dice, mire, yo ayudaría, yo quisiera que mi hijo durmiera su noche completa y que estuviera más tranquilo a lo largo del día. Sabemos que hay un asunto de trastorno de sueño y de autorregulación y que a lo mejor hay que buscar un especialista, consultar a un neurólogo o hablar con un terapeuta ocupacional a ver qué tipo de rutina sensorial, de higiene de sueño le hago para tratar de que él pueda tener un mejor descanso. Sí, lo que a mí más me preocupa es que veo que mi hijo entiende mucho, pero trata de hablar, no puede hablar, no le salen las palabras. Hay la pistas por el lado de un terapeuta de lenguaje. Entonces miren que a veces es inclusive más simple de lo que uno cree. El asunto es que buscamos las respuestas de manera desesperada afuera, en redes sociales, con el experto, con el médico, o ¿O con lo quién le que, cura? exacto, o con lo que otro, o, aquí hay otra cosa que también yo creo que es muy peligrosa, Lucy, y que aprovecho para decirla, con lo que a otra familia le funcionó. Ah, es que ellos hicieron tal dieta o hicieron tal tratamiento o lo metieron con tal terapeuta y el niño ya está hablando, entonces mi hijo también necesita lo mismo. Y no Y es la así, vida no funciona de esa manera en nada. Tú en puedes hacer nada. una dieta para perder peso que a ti te funcione, pero mi metabolismo es distinto. Y yo como lo mismo que tú y no adelgazo. Tú puedes decidir montar un negocio e invertir un dinero y a ti te va súper bien. Yo hago exactamente lo mismo y a mí no me funciona. Entonces, Claro. la búsqueda de recetas de talla única nos tiene No, fregados en la vida, no solamente en el ámbito del autismo, en la vida en general, porque nos estamos tratando de ahorrar el proceso difícil de sentarnos a hacernos preguntas difíciles y a pensar cómo construyo yo el camino para mi hijo y mi familia. No que me digan, vaya por aquí, que por ahí va a llegar fijo a donde usted quiere. El camino no eh, está construido, hay que construirlo. sí. Y esa milla extra, ¿no? Esto de construir toma tiempo, es muy importante como padres estar nosotros bien, porque las emociones, yo sé que cuando uno recién recibe un diagnóstico hay muchas emociones y ahí uno quiere abarcar todo y yo siento que en los peques muchas intervenciones que de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10 el niño va a terapia de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, no le estamos ayudando al peque. Los niños tienen que ser niños. Tenemos que ver, a mí me encanta cómo ver, ¿no?
¿Cuáles son las dificultades que necesito trabajar ahora? ¿Cuáles son los retos que estoy teniendo ahora? ¿Cuáles son los retos que puedo esperar? Porque no puedo hacer este mismo mes potty training, este mismo mes quiero que haga esto. Entonces, nos saturamos muchísimo, ¿no? Nos saturamos muchísimo, tienes razón. Nos saturamos, nos sobrecargamos y es natural sentirnos a veces perdidos. No vamos para nada a simplificar lo que implica una maternidad o una paternidad neurodiversa, porque yo creo que ya la maternidad y la paternidad son un proceso desafiante en sí. O sea, tomar la decisión de tener hijos y hacer un buen papel como papás, si uno conscientemente está haciendo un buen papel, nadie está en su zona de confort. Pero cuando tenemos un niño con diagnóstico de autismo, hay una cosa que es muy importante entender, que creo que va al punto de lo que estamos hablando hoy, y es el niño nace con una predominancia de pensamiento estático y rígido, pero va a tener que sobrevivir en un mundo que es dinámico, cambiante e incierto. Pensar de manera estática no tiene nada de malo per se. O sea, no hay ningún problema. El asunto es que tú tienes que combinar esas características de pensamiento y salir a un mundo donde todo es impredecible, es cambiante, es dinámico, es incierto. Entonces, ahí es donde existe ese choque. Hablamos de que el autismo es un sistema operativo diferente. Esta es la mejor explicación que yo encuentro. El autismo es un sistema operativo estático que trata de funcionar en un mundo dinámico. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No es que lo estático no sirva para nada, claro que sirve, es útil. Y claro que el niño va a conservar seguramente a lo largo de toda su vida rituales, intereses, y eso no está mal. Lo que necesitamos es que cuando necesite usar sus habilidades dinámicas, porque el mundo se lo exige, porque él quiere socializar, conectar con otras personas, porque lo necesita para su trabajo, lo puede hacer. Exacto. Eso es Exacto. como, pienso yo, la meta a largo plazo. Claro que sí, porque no queremos eliminar su mentalidad rígida o algo. No, no queremos ayudar y dar herramientas de cómo ser dinámico. Pili, para terminar, ¿cómo podemos en casa ayudar? Esto es súper individual, ¿no? Cada niño es diferente, pero algo como que pueda ayudar para empezar en práctica. Veo algunas preguntas que dicen, ¿cómo puede tener mentalidad dinámica? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Algo que les puedes decir a las familias? Bueno, yo diría que la mejor recomendación, familia, les voy a dar como dos recomendaciones. Yo odio dar tips. Yo Sí, no voy a no, atribuirme nunca diciendo la palabra tips, porque los tips no funcionan. no Desde mi punto de funciona vista, en porque nada. el mejor ejemplo que tú dijiste, yo te puedo decir, toma agua antes de desayunar, eso te va a ayudar a tener mejor metabolismo, me invento. Y puede ser que no funcione, o sea, lo que tú dijiste es un ejemplo clave, las dietas, hacemos lo mismo, tú bajas 10 libras, yo bajo una, y no porque hice trampa, entonces es tan cierto, eso, los tips no existen. Exacto. Y los tips son como algo muy tentador. Esto más que tips, yo pienso que es como un primer paso para tomar conciencia de cómo funciona este asunto de la rigidez y cómo empezar a introducir pequeñas dosis de incertidumbre y cambio en los niños. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es desaceleren su ritmo. El niño se pone rígido y los adultos inmediatamente nos aceleramos y los tratamos de convencer, de presionar, porque creemos que presionándolos y tratándolos de convencer, ellos se van a relajar y van a ser más flexibles. ¿A qué me refiero específicamente con desaceleren su ritmo? Organicen mejor su día para que cuando vengan estos momentos donde sabemos que va a haber rigidez, por ejemplo, el niño está viendo televisión y sabemos que le cuesta mucho pasar a cenar, a comer. Esto pasa todos los días. Entonces, una cosa es yo con la comida caliente y servida en la mesa, venir a decirle a mi hijo, apaga el televisor ya, que ya la comida está servida y se va a enfriar. Versus entender que le voy a enseñar a que él ve un programa de televisión completo que dura 30 minutos, por ejemplo, y cuando el programa termine, va a coincidir con el momento en que yo sirvo. Le voy a ayudar a hacer un inicio y una finalización de algo. Le voy a anticipar que una vez el programa se acabe, vamos a apagar el televisor
de voy a recordar que ya casi se acaba, una o dos veces, y cuando el programa se acaba, yo con toda la calma del mundo le digo, mira, se acabó el episodio de Peppa Pig y ya tengo la cena servida. ¿Apagas tú el televisor o lo hago yo? Eso es muy distinto a pedirle a un niño que está en algo que le entretiene y le divierte mucho, que haga una transición rápida, posiblemente a cenar, que seguramente no es la actividad que más le gusta. Mi favorita. ¿Qué requiere esto? Desacelerarnos y pensar en cómo le ayudo al niño a partir de esa transición en pasos logrables, no a que lo haga quemarropa. Eso es Entonces, tan importante. Y a veces los adultos estamos en el mundo a mí, rapidísimo porque este mundo es así, un clic, ¿no? Quiero que a mí, ordeno por Amazon y me llega mañana y voy a pagar Prime para que me llegue hoy mismo. Entonces estamos acostumbrados a eso y así no funciona el cerebro de un niño. exactamente. Entonces, esa es una clave importante. Y lo segundo es, diseñen rutinas flexibles. Es decir, hay una estructura, pero podemos dejar un poquito de incertidumbre en, no sé, la rutina de la tarde del niño es llega a la escuela, toma su merienda, hace sus tareas y luego hay un espacio en el que jugamos. Entonces jugamos se puede ver un día como hoy vamos al parque y mañana lo puedo cambiar por hoy nos vamos a quedar en casa y vamos a preparar galletas. Y pasado mañana puede ser que el espacio de jugar es hoy nos vamos a la piscina. Entonces voy introduciendo algunos elementos de siempre juego con mi mamá, pero la manera en que juego es un poquito diferente todos los días. Esto, obviamente, son recomendaciones muy Súper generales generales, porque depende del niño, depende de la edad, depende de de sus intereses, de cómo se lo comunico, pero muchísimas cosas. si nos preguntan desde RDI cómo se empieza a construir pensamiento dinámico, esta es una de las formas. Hay muchas formas, o Hay sea, muchas. yo trabajé 6 años con mi consultora de RDI para construir pensamiento dinámico en mi hijo. Yo estaba inclusive certificada y fueron 6 años. Entonces, entiendan que simplemente con variar un poquito las rutinas y con dar un poquito más de tiempo a las transiciones, ya no tenemos No, el pensamiento, es un primer paso, digamos, es, podría ser un primer paso. claro, y además depende muchísimo en cómo esté el niño. O sea, esto es un pasito de bebé, un pasito chiquitito para cambiar, porque de ahí es un trabajo arduo, como tú dices, pero a mí me encanta esto que es un trabajo arduo que nos da frutos en el futuro, que nos ayuda a llegar a como a la meta que todos los padres tenemos. Mi hijo tiene autismo, mi hija no tiene autismo, pero para los dos yo tengo la misma meta. Yo quiero que ellos sean unos adultos felices, independientes, autónomos, los dos, ¿no? Entonces, obviamente las herramientas que les doy son diferentes, en algunas son las mismas, pero esta inteligencia dinámica, esta mentalidad diferente es clave para nuestros niños con autismo, es clave para los adolescentes, es clave para todos. Sí, Y esto tenemos que enseñar en casa, es parte de las habilidades sociales que se aprenden en casa. Muchas personas he escuchado que dicen, pero exponle, mientras más expuesto esté a sus pares, él va a poder. Entonces no es así, con un niño autista no funciona así. Tenemos que enseñarles todo esto. Muchísimas gracias, Pili. bueno, a ti por la invitación, Lucy, un placer haberte acompañado. Y bueno, Muchas, qué pena que aquí está sonando una cosa, ¿ya? no te preocupes. Muchas gracias, Pili. Un gusto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por siempre compartir todos tus conocimientos, tus años de experiencia que son súper valiosos y por ser tan generosa con la comunidad. Muchas gracias, Pili. Bueno, a ustedes, feliz Un día, abrazo. Que tengas un chao. buen día. Bye, Pili.